Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Cuando tenemos el privilegio de estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia, notamos ciertamente que el Señor habla a través de su palabra. El Espíritu Santo prepara el corazón, la mente del creyente para recibir esas grandes bendiciones, y en la medida en que estudiamos la Biblia y aprendemos, ponemos en práctica esos grandes principios y conceptos que se registran en ella. Por eso tenemos en el aire Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes, y en este momento estaremos haciendo la introducción de la lección número 10. Arrepentimiento y perdón es el tema general de la lección de esta semana, y tendremos un pasaje de la Biblia que por supuesto muchos ya conocen de memoria, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Reiteramos la cita, 1 de Juan 1:9, y quisiéramos en este momento también saludar a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Oramos, Pastor Veras, para que nuestro bondadoso y amante Padre Celestial pueda estar guiando su vida, sus decisiones en esta tierra, y una bendición especial para todo su entorno, para su familia, que Dios pueda dirigirle siempre. Amén. Que esa oración sea escuchada en el santuario celestial, mi amigo. Amén, amén. Y que también la oración a favor de usted, una oración elevada para intercesión por nuestro amigo, nuestro hermano y compañero Pastor Scroggins, sea escuchada también, Pastor. Gracias, muy amable. Gracias de verdad. Amén. Por supuesto, para ustedes, amigos y hermanos, oramos para que el amor de Jesús, su paz y su misericordia puedan inundar su ser por completo. Vamos a orar. Nos ponemos en tus manos en este momento, oh Dios, con la intención de que a través de tu Espíritu Santo nos des la lucidez mental para poder trabajar este tema tan maravilloso en el estudio de tu palabra en este día. Muchas gracias. Oramos y hablamos contigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, vamos a la introducción de la lección número 10, que tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón. Pastor Veras y amigos, estudiar la palabra de Dios, la Biblia, especialmente lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, nos encontramos personas que se desviaron del propósito divino en forma muy extraordinaria, y según el relato de la Biblia del Antiguo Testamento, el título del peor rey se divide técnicamente entre dos monarcas, dependiendo de si se analiza el reino del norte de Israel o del sur de Judá, tras la división de la nación, y se nos informa que el peor rey del reinado del norte fue Acab. Duró muchísimos años reinando allí e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y las cosas que hizo el rey Acab, señores, y que luego, al final de su reinado, cuando pudo reconocer lo malo que había hecho, se arrepintió, y de repente nosotros encontramos que Dios le perdonó. Pastor, el arrepentimiento y el perdón. No importa cuán lejos haya marchado el ser humano, no importa las cosas que ha hecho en esta tierra, cuando hay un arrepentimiento genuino, como el caso de Acab, ¿Dios perdona? Definitivamente que sí, pastor, porque arrepentirse es darse vuelta, caminar en dirección opuesta. Cuando nos arrepentimos de nuestros errores, sentimos un intenso dolor por nuestro pecado
causado ya sea a Dios, al cónyuge, a nuestro prójimo, y estamos expresando un deseo profundo de comportarnos de una forma diferente en el futuro. Por eso, cuando pedimos a Dios que nos perdone, nos arrepentimos, es una oración que el cielo jamás pasa por alto. Dios nunca pasará por alto una oración por arrepentimiento. El caso, por ejemplo, del reinado del sur de Judá, nos encontramos con un señor llamado Manasés que gobernó en el reino del sur por muchos años, y este sí fue malo. O sea, hablar de Manasés, estamos hablando de un rey sangriento, de un rey que hizo barbaries, y sin embargo también encontramos que al final de sus días el hombre se arrepintió. También nosotros podemos decir que el perdón de Dios alcanza a Manasés aún de los extravíos que había tenido. Claro que sí, pastor. De hecho, muy posible que Manasés haya sido el que mató al profeta Isaías. Uh-huh. Ellos eran primos, eran parientes. Aún así, Isaías, quien fue un reformador durante el reinado del rey Usías, durante el reinado de Jotán y de Ezequías y otros reyes, lo hace en el momento cuando Manasés llena las calles de Jerusalén de sangre inocente, como usted decía. Literalmente llenó las calles de Jerusalén de sangre inocente, y fue un hombre que no tuvo a Dios en ningún sentido de la palabra durante su juventud y gran parte de su adultez. Pero ya en el umbral de su vida, en el epílogo de su vida, Manasés se arrepiente y Dios lo perdona. Le voy a decir de las cosas que dice la Biblia que este hombre hizo. Ajá. Usted habló de cosas realmente que produce como escalofrío cuando uno piensa fríamente. Reconstruyó los altares paganos. Sí. Practicó la hechicería. Esos altares eran de Aserá, Astarte y Baal, Uh-huh. dioses cananeos. Sí. Este es un hombre que practica la hechicería. Uh-huh. Consulta a los adivinos. Colocó ídolos dentro del mismo templo de Jerusalén, y en una barbarie sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Nos dice, y lee, por ejemplo, la crónica de algunos personajes actuales que son sentenciados por 20, 30, 40 años. Dice, pero eso fue un crimen, eso fue una barbaridad, eso ni siquiera tiene perdón ante los ojos de Dios. Así es. Pero aquí encontramos a un Manasés que hizo barbarie. Entonces hay un arrepentimiento sincero. ¿Dios perdona de verdad? De corazón, Sí. Cuando hay un arrepentimiento, Dios lo perdona. Perdonó a Acab, usted lo mencionó, perdonó a Manasés, perdonó a David. Fueron hombres que en realidad se hundieron en el pecado. Sin embargo, hay perdón divino para aquel que se arrepiente de corazón. Es muy importante, pastor, tomar en cuenta que en este caso, por ejemplo, Manasés, él comete todas esas barbaries, se arrepiente, Dios lo perdona. Pero usted debe notar algo, y nuestros oyentes, mientras estamos vivos hay oportunidad de salvación. Uh-huh. Hay oportunidad de que Dios nos perdone. Ahora, el único problema sería nosotros convivir tiempo en el pecado y posiblemente no tengamos la misma suerte, si se puede decir, que Manasés para continuar vivo durante tanto tiempo en abierta rebelión contra Dios. Ese es el detalle. Pero si estamos vivos, nos arrepentimos de corazón, claro, porque un muerto no se va a arrepentir, tiene que estar vivo. Nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y con esto quiero decir que ninguna persona ha ido tan lejos donde Dios no le pueda alcanzar y lo pueda perdonar. Eso es real. Pese a sus terribles crímenes, en el libro segundo de las Crónicas, capítulo 33, hay una narrativa que al final de su vida, de quien estamos hablando, de Manasés fue hecho prisionero por los asirios, se humilló sinceramente ante Dios y experimentó un proceso genuino de arrepentimiento, y
redención. Cuando usted lee acerca de este arrepentimiento, se nota, conforme a la narrativa bíblica, que sí hubo un arrepentimiento sincero y Manasés se arrepintió. Hemos hecho mención de estos dos reyes, el rey Acab y el rey Manasés, para que podamos ver la dimensión del perdón de Dios cuando hay un arrepentimiento sincero. Por eso no importa cuán lejos haya ido el ser humano, siempre que el Espíritu Santo toca el corazón y abre al Espíritu Santo y hay un arrepentimiento, Dios perdona, aunque las consecuencias del pecado, lo que se siembra, se van a sentir, pero el don de Dios de perdonar a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay un arrepentimiento sincero, también es real. Por eso dice 1 de Juan capítulo 1, el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Sí, la palabra arrepentirse o arrepentíos de metaneo viene de la misma raíz que metanoia, significa transformar o transformación. Una metamorfosis. Eso es lo que ocurre espiritualmente hablando en la vida de un cristiano o de una persona cualquiera arrepentida. Una metamorfosis, un cambio, una transformación, significa pensar en forma diferente después. Es decir, cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito, y comprende mucho más que la confesión del pecado. Aunque esto también está incluido naturalmente en lo que se conoce como la predicación de Juan el Bautista, que decía, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Es el mismo tema que predica Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4, 18 al 20. Es el mismo tema que proclaman los apóstoles también. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba hablando en el Pentecostés a sus hermanos judíos que mataron, que maltrataron y que pidieron la muerte de Jesús, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados, y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Capítulo 2, versículos 37 al 41 de Hechos, y capítulo 3, versículo 19, Pedro habla de una conversión posterior a un acto o a una situación en la cual hemos fallado. De manera que desde el punto de vista teológico, la palabra arrepentimiento no solamente incluye un cambio de ideas, sino también una nueva dirección de la voluntad, una modificación de propósitos y actitudes en el ser humano, y es lo que nos lleva naturalmente a una transformación. Algunas personas, cuando ven el término Él es fiel y justo, y Dios justifica a alguien que ha cometido tantos crímenes, hay personas que no logran entender esa fidelidad de Dios y la justicia que viene acompañada de esa justicia con lo que es su carácter, que es el amor, que hemos analizado aquí en esta lección. Muchas personas no logran como ver la afinidad entre esa declaración que dice que Él es fiel y justo para perdonar. El perdón de Dios, señores, no se basa en un capricho o en la intensidad de nuestra culpa, sino en el carácter inmutable de Dios. Su carácter es amor. Por eso, cuando el texto bíblico dice fiel, Dios cumple su promesa del pacto que perdona a quienes se arrepienten de corazón. Su fidelidad garantiza que nunca va a rechazar a un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón que busca un perdón sincero. Por eso, cuando se habla de justicia, que es justo, aplicándolo a Dios, quien es justo, el perdón es legal, es justo porque Jesús ya pagó la penalidad de esos pecados en la cruz, como detalla el capítulo 2, versículo 2 del Evangelio de Juan. El perdón es legal, que viene de parte de Dios. Dios es justo porque Jesús ya pagó la penalidad de esos pecados en la cruz. Por eso nosotros podemos ir con toda la seguridad y externar
Lo mismo que Juan está diciendo en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, la justicia y la fidelidad de Dios al cumplir con lo que ha pactado, entonces también perdona los pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso es que cuando el ser humano tiene un arrepentimiento genuino, las cosas cambian drásticamente. La misma persona se da cuenta de que ya no es la misma, los demás lo perciben, pero también en el mismo contexto del arrepentimiento hay una profundidad rabínica. Por ejemplo, los rabinos pensaban que la doctrina del arrepentimiento debía considerarse como un requisito necesario para la salvación mediante un Mesías. Al referirse al motivo por el cual el Mesías no había venido aún, acuérdense que los judíos todavía esperan al Mesías, entonces citan en el Talmud que Israel debe arrepentirse, y si se arrepiente será remitido, pero si no se arrepiente no será redimido. En el Talmud Sanedrín 97b, y entonces dice, grande es el arrepentimiento porque trae la redención. El Talmud John Top 86b dice que según lo que ellos enseñaban, el arrepentimiento incluía pesar por el pecado. ¿Qué debemos sentir al arrepentirnos? Pesar por el pecado. Restitución siempre que fuera posible. Es decir, si yo agravié a mi compañero, mi amigo, el pastor Scroggins, con algo, le sustraje algo, cualquier cosa, debe haber una restitución. Pero si es a su reputación, yo debo hacer lo que se conoce como una restitución moral para él. Y a las personas que le hablé mal de mi compañero, yo debo decirle, yo cometí un error con Scroggins, porque él es un hombre de Dios, él es un hombre íntegro. Él no dijo esa cosa que yo hablé y estoy muy arrepentido. Eso se llama restitución. Entonces tiene que haber pesar por el pecado, restitución, siempre que sea posible, y la resolución de no repetir el pecado más. En una ocasión había un grupo de personas que estaban participando quizás en un campamento. Se perdió, entre comillas, un dinero y ya se formaron todos allí en una explanada para hacer una revisión de los equipos que tenía cada acampante. Hubo una revisión minuciosa, nadie salió con lo que se perdió, y sin embargo después la persona que dio la alarma encontró el dinero. Parece que lo guardó tan bien que se le olvidó dónde lo había colocado, y antes de la aparición del dinero hubo una formación buscando el dinero, nadie apareció. Hubo acusaciones en algunas personas que parecían ser sospechosas, pero después el dinero apareció y no hubo restitución. Lo importante es que cuando uno lanza cierta acusación, si es falso, y se da cuenta que hay una falsedad, usted tiene que reconocer que se equivocó. Así y tiene que hacerlo públicamente. Creo, pastor, que esa es la idea más o menos que he estado presentándonos para que nosotros podamos reflexionar justamente en el alcance universal del perdón que Dios ofrece a los seres humanos, pero el arrepentimiento incluye muchas actividades, dentro de las cuales también usted hablaba acerca de la restitución. Si usted acusó a alguien falsamente y luego apareció quién fue quien lo hizo, entonces tiene que haber públicamente una expresión de reconocimiento de equivocación ante una acusación que no era real. Absolutamente, pastor, así es. Mucha gente también se arrepiente no tanto por lo que hizo, por el mal que hizo, sino por las consecuencias. El caso de Judas. Podría utilizar el término arrepentimiento cuando uno por mucho tiempo pues ha escuchado que lo que hubo ahí fue remordimiento y no un arrepentimiento. Hay arrepentimiento, lo que hay arrepentimiento falso y verdadero. Un arrepentimiento genuino, verdadero, es muy escaso, de hecho, y Dios nos da la oportunidad de ser restaurados por nuestros pecados si cambiamos nuestra forma de pensar. Ahora, el arrepentimiento que no es genuino, no hay cambio, no hay transformación.
Usted puede arrepentirse momentáneamente, pastor. Usted puede decir, es cierto, yo lo hice, y apartarse. Eso es arrepentimiento, pero vuelve y cae en lo mismo, porque su arrepentimiento no fue profundo, no fue genuino. Es cierto que cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de dirección, pero si hay un remordimiento sin un arrepentimiento genuino, termina entonces no siendo arrepentimiento. Eso es real. El arrepentimiento, señores, es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres, entiéndase el ser humano, son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo, y aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepientan. Es decir, que tenemos un Dios maravilloso que, además de otorgarnos, de regalarnos el perdón, también nos ofrece su Espíritu Santo, que va tocando a nuestros corazones cuando estamos separados de Dios, cuando queremos vivir fuera de su gracia. El Espíritu Santo trabaja y trabaja hasta convencer al ser humano de pecado, y ahora está la decisión de uno. Cada ser humano de manera particular debe tener esa decisión de arrepentirse de corazón y responder ante el llamado de la voz del Espíritu Santo, que nos invita a reconocer que a través de ese don maravilloso que es Jesucristo es como se puede ofrecer un verdadero perdón y un arrepentimiento genuino. Así es. Hay diferentes tipos de arrepentimientos, pastor, estimados amigos. Está el arrepentimiento desesperado. En el caso del faraón, tenía las plagas encima, quería quitarse de todo eso, y entonces se arrepiente de una manera desesperada. Se arrepiente de haber retenido al pueblo de Dios únicamente porque se desesperó por las plagas. Está el arrepentimiento desesperado, y este es el caso de Judas. Se arrepintió de traicionar a Jesús cuando se vio sin esperanza. Sintió remordimiento, reconoció que pecó, pero su arrepentimiento en realidad no fue genuino. De acuerdo a Mateo 27, 3 al 5, salió, se fue y se ahorcó. Bueno, también tenemos el arrepentimiento dudoso, que es aquel que intenta sacar ventajas de una situación determinada, pastor. Cuando usted dice, sí, yo fallé, perdóname, pero es porque ya esa persona tiene planificado alguna ventaja que va a sacar. Por eso, un arrepentimiento genuino es presentado por Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 8, y es el caso de Zaqueo, pastor. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es un arrepentimiento genuino. Encontramos algunos arrepentimientos en la Biblia, como es el de Acán. ¿Se arrepintió Acán, pastor, realmente? Él dijo, en verdad encontré entre los despojos un manto babilónico muy bueno, muy bueno, el cual codicié y tomé. La misma expresión te dice si hubo un arrepentimiento sincero. Así es. Resaltando que la actividad que hizo lo hizo por amor al dinero. Uh-huh. Y que mantenía esa posición hasta que o sea, si hubiese habido un arrepentimiento sincero antes de descubrirse directamente la actividad que él hizo, él lo confiesa antes de que se descubra, pero después que se descubrió, entonces la misma expresión nos dice que ahí no hubo un arrepentimiento sincero. Pero está también dentro de lo que se conoce como arrepentimiento tardío. Uh-huh. Acán confesó cuando Josué echó la suerte y cayó sobre él. Ya fue identificado totalmente. Claro. O sea que por eso no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando sentimos
en verdad un remordimiento por haber pecado, pero no un resentimiento y dejarlo ahí. Sentimos remordimiento, wow, pequé, ¿por qué le fallé a mi Dios? Señor, te fallé, perdóname. Sin embargo, Acán no lo hizo y es un arrepentimiento tardío. Algunas veces hay arrepentimiento tardío que resulta no ser arrepentimiento, pero hay otro arrepentimiento tardío que sí resulta ser un arrepentimiento genuino. Es el caso de David. En el Salmo 51, su arrepentimiento fue tardío, igual que el de Acán. Sí. Porque fue cuando el profeta lo desenmascaró. Lo descubrió, sí. Sí, pero se arrepintió de corazón. De corazón. Así es. De hecho, en el Salmo 51:10, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, está pidiendo por una transformación, un cambio de corazón. Pienso que estas declaraciones y lo que hemos estudiado hasta el momento, pastor, nos introduce a un tema que estaremos viendo durante toda la semana, que tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón. Hemos sacado algunos casos específicos para ilustrar lo inmenso que es el perdón de Dios y hasta dónde nos alcanza. Ya en esta semana estaremos hablando de la prisa de la vida, temas como directivas del Espíritu Santo, arrepentimiento genuino. Estaremos hablando sobre gracia suficiente, o sea, la vestidura más costosa. Son de los diferentes temas que estaremos abordando en la siguiente semana. Ya los argumentos de la parte introductoria se han presentado y esperamos que usted pueda acompañarnos en las diferentes entregas que tenemos en Radio Amanecer en Estudio, y recordar también a los amigos que estas lecciones se suben a nuestro canal de YouTube. En cualquier horario usted puede entrar y estudiarla detenidamente. Si tiene que repetirla 1, 2, 3 veces, las veces que usted quiera, ahí en nuestro canal de YouTube usted puede encontrar estas lecciones. Pastor, llegamos al final y quisiéramos invitar a la población para que nos acompañe para dar gracias a Dios por esta linda oportunidad de estudiar su palabra. Amado Padre, gracias por este tema del arrepentimiento y el perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos está motivando constantemente para que le busquemos de todo corazón. El Espíritu Santo toca nuestras vidas y ayúdanos a hacer la decisión definitiva de entregar todo lo que somos y tenemos a sus pies. Y si, por supuesto que lo es, si te hemos ofendido, perdona nuestras ofensas, porque reconocemos que sí, te ofendemos constantemente, y gracias por perdonarnos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.